¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos en este día de hoy para checar nuestra sesión de filosofía y como en esta sesión corresponde a la introducción a la modernidad entendida como un periodo de la filosofía, de las cual vamos a revisar los autores y algunas ideas generales, y entender que en este curso vamos a partir de supuestos de las dos etapas anteriores a esta etapa de la modernidad, que será la filosofía griega y sobre todo su antecedente remoto, y inmediato, mejor dicho, que es la filosofía medieval. Por ello es importante que para esta sesión tengas en cuenta que es una sesión recopilatoria, de manera que se recomienda que en caso de que no entiendas alguna cosa, será bueno también indagar en otras fuentes, sea de corte de más media o medios de comunicación masiva, como Internet, o si puedes revisar algunos textos que puedas tener en la biblioteca disponibles para el repaso de estos autores. Bien, te quiero presentar anteriormente, como decía, la etapa de la filosofía está constituida por etapas. Vamos a tener básicamente 4 etapas fundamentales en lo que se llama historia de la filosofía. Historia de la filosofía griega, filosofía medieval, filosofía de la modernidad y filosofía contemporánea, las cuales, como te darás cuenta, están distribuidos a lo largo de la historia y tenemos a la filosofía medieval en 2 etapas. Bien, la primera etapa, que corresponde a la filosofía griega, corresponde de los siglos VI a.C. aproximadamente entre del 1 al 2 después de nuestra era o después de Cristo. ¿Por qué no se tiene un dato certero? Bien, porque la filosofía medieval tiene un corte de una reflexión cristiana fundamentalmente, lo cual todavía en los primeros siglos no se pudo manifestar como tal una reflexión sistemática sobre Cristo y la teología de la encarnación. Entonces vamos a tener que la filosofía griega empieza todo en Jonia, en siglo VI, con Tales de Mileto, donde empiezan los filósofos de la fisis. Y uno de los problemas fundamentales que la filosofía griega quiso resolver es cuál es el origen de todas las cosas, de dónde procede todo, la realidad en general. Y empezaron a especular y empezaron a dar sus respuestas. Fundamentalmente, uno de los grandes, bueno, no grandes, pero sí fueron una etapa de reflexión en donde la mayoría fueron respuestas de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire o los 4 elementos. Y entonces, inclusive hasta Pitágoras dijo que la unidad o el uno. Entonces vamos a entender que la filosofía griega empieza a hacer este ejercicio de reflexión ya desde el siglo VI a.C. y tener en cuenta que la filosofía griega tenía una característica muy particular, que era escuelas de reflexión. Es decir, ahí empiezan lo que es la famosa academia, ¿sale? Para que después, en la filosofía medieval, entendamos la universidad. Pero es importante que retomes y tengas eso en cuenta. Lo voy a profundizar en la siguiente diapositiva. En la filosofía medieval, tengamos en cuenta de que es una época, una etapa muy larga. Estamos hablando que arranca a partir de los siglos II o III. Inclusive hay algunos que dicen desde el siglo I, pero sería muy atrevido hacer esa postulación, hasta más o menos hablando desde el siglo XIV. Estamos hablando que fueron de 9 a 10 siglos. Eso significa que fue una etapa de reflexión de 900 a 1000 años de reflexión. Entonces, por eso, para su mejor sistematización, se divide la etapa de la filosofía medieval en 2 partes. La medieval baja, donde todavía no hubo una producción, sí hubo una producción, pero fueron de corte filosófico, de reflexión cristiana. Posteriormente, en la segunda filosofía medieval, que es la alta, surgen los grandes pensadores y los grandes procesos de especulación, con Santo Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Scoto, Abelardo, etc. Pero la filosofía medieval baja está caracterizada porque apenas va arrancando lo que viene a ser la reflexión filosófica de corte específico. Por eso es entendible que tengamos en cuenta que en estos 2 siglos no se va a poder ver todo, se van a ver cosas fundamentales. Además que en un periodo hubo redundancias y solamente hubo réplicas a las posturas de algunos pensadores. Es importante, chicos, que tomen en cuenta que esta etapa, aunque muchos le llaman de oscurantismo, que sí, una parte sí la tiene, se escribieron grandes sistemas de reflexión.
y a veces pocos pueden entender cómo puede ser que 1000 años se haya hecho tantas cosas o tan pocas cosas. Nada más para que hagan un comparativo, chicos. ¿Sí? Hay estructuras medievales como castillos, como baptisterios, que llevan en pie desde el año 1060, como ahorita es una mezquita musulmana de Santa Sofía, que llevan casi 1000 años en pie y llevan más tiempo de historia que el descubrimiento de América, nada más para que se den cuenta de que tendríamos que recuperar mucha gran producción humana dentro de este periodo de la filosofía medieval o la época medieval. Posteriormente entraremos a la filosofía de la modernidad. La filosofía de la modernidad es la que nos va a tocar trabajar y que arranca desde el siglo V, XV, XVI, sobre todo con las revoluciones de pensamiento, desde el Renacimiento, la Revolución Industrial, y este cambio de perspectiva que ya el teocentrismo o la reflexión filosófica sobre Dios empieza a trasladarse a la reflexión filosófica del ser humano. Y eso da un traslado de centralidad. Cabe señalar que una de las cosas que rompió pues el paradigma fue el descubrimiento de la América. El descubrimiento de América vino a dar pie a conocer otro mundo, otro sistema, otra cultura, y ese choque hace que entonces se vuelva a preguntarse, bueno, entonces el hombre de dónde viene, a dónde procede y cuál es la diferencia y su esencia. Después entendemos ya lo que nosotros conocemos la filosofía contemporánea, que arranca del siglo XIX hasta nuestros días. Actualmente la filosofía contemporánea tiene corrientes filosóficas, las cuales vamos a tratar de verlas, pero ya en el sexto semestre, como cuáles serían la posmodernidad, la hipermodernidad, el existencialismo, etc. Bien, por eso te presento digamos, en grosso modo, una forma panorámica, pues los 4 grandes etapas de la historia de la reflexión filosófica. Entonces, como todos sabemos, la reflexión siempre supone la etapa anterior. Así como no se construye un segundo piso sin un primer piso y un piso sin los dados de sostenimiento o sin los cimientos, así tampoco se puede construir una reflexión si no se tiene en cuenta pues lo que se ha dicho anteriormente. Por eso, tanto la historia de nuestro país como la historia universal, como la historia del desarrollo del pensamiento científico y filosófico, pues tienen que ser tomados en cuenta para la construcción de nuestro presente. Si no, se corre el riesgo de repetir errores que ya se habían avisado anteriormente. Y bien, para profundizar un poco dentro de lo que es la filosofía griega, o también conocida como filosofía antigua, como te comentaba, todo arranca en el siglo VI a.C., con Tales de Mileto, en Jonia, con la pregunta en griego genenarqué, que sería traducida ¿cuál es el origen? ¿Sale? Y entonces empieza toda esta producción de reflexión sistemática filosófica, empezando por los fisicistas o filósofos de la naturaleza. Posteriormente viene una primera sistematización con Platón. Platón escribe pues una serie de tratados, si queremos llamarlo de esa manera, o de reflexión sistemática, es decir, sistemática, tomando como un personaje principal dentro de sus reflexiones de Sócrates. Ellos tenían un método de enseñanza que se llama el peripatético, es decir, que a través de estar caminando iban haciendo preguntas. Y de hecho Sócrates tenía este método de enseñanza que es la mayéutica socrática. La mayéutica es hacer preguntas para que te suscite en ti tu propia reflexión y llegar a la verdad. ¿Sí? De hecho, tal cual la mayéutica, como lo define Sócrates, es parir tus propias ideas, es dar a luz tus propias ideas. Entonces Platón, a través del desarrollo de sus tratados, como podemos ver la República, el Fedón, la Metafísica, vamos a entender que Sócrates tiene un desarrollo como tal de una reflexión de cómo encontrar la verdad con un método, digámoslo así, pregunta-respuesta. Pero es bien curioso porque tanto el libro de Platón, todos los de Platón,
tienen contenidos todo lo que va a ser la mitología griega. Y la mitología griega tiene una forma muy peculiar de concebir lo que va a ser la historia. Ellos concebían la historia cíclica, es decir, que teníamos una vida que repetir a lo largo de nuestra existencia y después volveríamos a repetir otra persona nuestra vida. No es reencarnación. Ellos tenían esta idea de que estamos condenados a repetir, bueno, no condenados, pero estamos a repetir una serie de causas que ya están dadas por los dioses. Y de hecho eso es muy curioso porque la filosofía griega antigua, sobre todo en los libros de Platón, vamos a entender cómo el hombre está en esta idea de algunos de huir al destino que les prepararon los dioses, otros para asumir el destino que le prepararon los dioses. Como que es en esta cosa, este planteamiento de que hay un mundo que ya tiene sus categorías, ya está ordenado, y que tú tienes que llegar a ordenarte con eso. Entonces, Platón y Sócrates, Sócrates como su personaje, actualmente no se puede afirmar que Sócrates ya tiene una existencia tal cual, otros dicen que sí, pero Platón toma este personaje como uno de los centrales para poder entender su filosofía. Y Platón básicamente tiene una filosofía dualista, es decir, Platón creía que había un mundo perfecto, que era el mundo de las ideas, donde estaban los dioses. Luego que estaba un mundo material, que es todo lo que está, pues sí, creado por sustancias corpóreas, que se pueden percibir por los sentidos, y que estas son imperfectas porque dependen de la idea generada que va a estar ellos les van a poner en el mundo de los dioses, o le va a llamar también Topos Uranos, el lugar de Urano, donde las ideas, junto con la materia, van a generar un objeto. Y ese objeto va a tener su peculiaridad a partir de la idea que la creó, es decir, su esencia. Por eso Platón, a través de también su filosofía dualista, pues también hace ver que el alma es la parte inmaterial del ser humano y que se encuentra atrapada en un cuerpo material. Y que entonces lo más perfecto del ser humano sería su alma, porque el alma pertenece al mundo de los dioses, la materia pertenece al mundo de lo que se va a corromper, a lo que después de que muera, pues se va a descomponer en otros elementos y tiende a su desaparición. Sin embargo, el alma regresa al lugar donde corresponden a los dioses, que allí en donde están los dioses es la eternidad, es la perfección. No existe nada que le pueda quitar su perfección. En cambio, las cosas que son constituidas por materia, pues ellas se corrompen. Corromper no es moralmente, es sino que físicamente se desgastan, se destruyen y perecen. Y son innecesarias. Es decir, podemos sobrevivir sin un árbol, pero no puede sobrevivir, digamos, el ser humano sin alma y el árbol sin vida. Entonces, esto es como la parte que Platón agrega. Luego tenemos a Aristóteles, que fue discípulo de Platón, y parece que Platón fue discípulo de Sócrates. Aristóteles lo que hace es genera un pensamiento lógico sistemático, es decir, empieza a decir que también la verdad no solamente depende del alma, sino también de lo que nosotros predicamos. Aristóteles lo que va a hacer es que dice que hay 4 causas principales que generan el movimiento del mundo. Y este movimiento es perfecto, y entonces pone las primeras 4 causas para poder entender al motor inmóvil que él lo va a llamar Dios. Un motor que es el que genera todo el movimiento, pero también es el que todos tenemos que llegar. Por eso mismo, todo lo que dijo Platón lo viene a sistematizar Aristóteles, sobre todo la metafísica y la lógica de Aristóteles, que nos hace entender cómo el mundo está ordenado, el mundo es perfecto, y entonces el ser humano tiene que insertarse en esa perfección para poder alcanzar la verdad, para poder alcanzar la belleza, que es lo máximo que tiende la filosofía griega. Bien, ahorita le vamos a continuar, vamos a checar algunos elementos de la filosofía medieval.